Gracias, sí. Buenos días y gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo no me imagino una pesadilla más inquietante que un mundo formado por personas clónicas, ¿no? Imaginaos que miráis a vuestro alrededor y todos son clones de vosotros mismos. Afortunadamente, el mundo es diverso y esa diversidad hace que nuestra vida pues, sea más gratificante, más libre y más feliz, ¿no? Todos los que estamos aquí somos diferentes en muchísimas cosas. Entre otras, todos los que estamos aquí somos diferentes en la forma de expresar nuestra orientación sexual y en la forma de expresar nuestra identidad de género. Pero todos somos iguales en algo, todos somos iguales en dignidad y todos somos iguales en derechos. Por eso, y desde ese planteamiento, yo creo que es fácil de entender que la libre expresión de la orientación sexual o de la identidad de género no tiene nada de patológico. Lo que es verdaderamente patológico son las actitudes homofóbicas y las actitudes transfóbicas. Por todo eso, para mí es una satisfacción tener hoy aquí, en este salón de actos, a los profesionales y miembros de la organización Daniela, de la Fundación Daniela. Una organización que tiene como misión sensibilizar sobre la realidad de niños, niñas y adolescentes transexuales y transgénero y conformar una red de profesionales que atiendan esta realidad desde una perspectiva despatologizante y libre de prejuicios. Quiero agradecer la presencia de África Pastor, vicepresidenta de la Fundación, del doctor José Luis Pedreira, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid, y de la doctora Pilar González, que está allí, que no la veo, jefa de servicio, jefa de sección del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Y, por supuesto, dar las gracias a Conchi Peña, profesional de nuestro departamento, anestesista de este hospital, que ha sido el motor, la persona que ha estado detrás de la organización de este acto. Gracias. Y nada más. Si vols dir tu algo, dius algo, i si no, i rem ja la paraula. Yo solo agradecer al hospital la organización de este evento para dar a conocer a la asociación y a la asociación por dar visibilidad a esta dificultad que tenéis tanto a nivel familiar como a nivel del niño, ¿no? A nivel social también, por todo lo que supone depresión muchas veces, y que dando esa visibilidad y como estáis haciendo vosotros la formación a los profesionales para que después también vayamos haciendo red y se pueda trabajar para la normalización, podamos hacer que una cuestión como puede ser tan dolorosa se convierta simplemente en normal. Ojalá, mucha suerte, y aquí estamos para lo que necesitéis.